Se abre la sesión. Oye, abrimos la... ¿Les parece que escuchemos al secretario, no? Don Francisco, escuchamos al secretario. Es asesora de la... Estimadas y estimados. Presidente. Señor secretario. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante la cual se presenta la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que perfecciona el permiso postnatal parental y el ejercicio del derecho a la cuna para las funcionarias y funcionarios públicos que indica. Una carta del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, mediante a través de la cual excusa de inasistencia al señor ministro por compromisos inherentes a sus responsabilidades en la tramitación de la ley de presupuesto 2016. Por tal motivo, en su representación asistirá la señora Patricia Orellana, jefa del sector institucional laboral. Un documento de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa con la opinión respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de establecer un procedimiento previo al que debe someterse el empleador en caso de despidos colectivos. Una nota a la señora Olga Pastén, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión para exponer sobre el cierre de la planta de Agrosúper en la comuna de Feirina y sus efectos en el empleo de la provincia de Huasco. Una nota del presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, señor Claudio Uribe, a través de la cual solicitan ser recibidos por la Comisión para entregar su planteamiento y opinión respecto al proyecto de ley que perfecciona el permiso postnatal parental y el ejercicio del derecho a la cuna para funcionarios y funcionarios públicos que indica. Una solicitud de audiencia del señor Iván Muñoz y Jaime Obregón en representación de un grupo de ex trabajadores de la empresa de ferrocarril del Estado, mediante la cual solicitan ser recibidos por la Comisión para exponer sobre un problema previsional que les aqueja. Terminada la cuenta, señor presidente. Estimado, sobre la cuenta. ¿Quién es la señora Pastén? Perdón. Quería, si nos pudiera leer o prestarnos la nota de la señora Pastén. Muy bien. De Freirina. En varios. Tampoco. Bueno, vamos a saludar a la ministra del Trabajo, señora Jimena Rincón, a la subsecretaria de Previsión Social, señora Julia Urquieta, y a sus asesoras, pues no hay asesores, asesoras. La señora intendenta de Beneficios Sociales. ¿Ah? Ella es intendente de Beneficios Sociales. La Superintendencia de Seguridad Social. La señora Romy Smith. Que está detrás de la ministra. Y está... que es intendente de Beneficios Superintendente. Sociales. No, intendente. Y está también entre nosotros en la delegación de Ejecutivo la señora Romy Smith, que es la intendenta de Beneficios Sociales. ¿Estoy bien, no? No, Beneficios Sociales. Aquí dice intendenta de Beneficios Sociales. Muy bien. Fuera de todos los saludos cálidos y las expectativas de buen trabajo, les comento a los colegas, que además lo saben, estas son sesiones televisadas, aun cuando se pasen en diferido, para que las tengan presentes si es que consideran, digamos, que es un antecedente a saber, para que no... Por ahí va, parece. Están invitados a esta sesión. En primer lugar, vamos a escuchar al Ejecutivo. Está la ministra, a quien ya hemos saludado, la subsecretaria. Lo que la ministra luego indique, digamos, que sea necesario para complementar. Se excusó el ministro, como bien decía la cuenta, y deberán estar presente una delegación de los trabajadores, de la CUT, de FENTES, etcétera, de la ANEF también, de la Asociación Nacional de Magistrados, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, y también están presentes la Asociación de Fiscales. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo
si el secretario nos ha orientado bien, la urgencia que tiene el proyecto implica votar hoy día. Significa que escuchamos atentamente al Ejecutivo, luego a nuestros invitados y al final tendríamos que votar. Cada uno verá, digamos, si hace falta fundamentar el voto. Entiendo que el proyecto permite votarlo en general y en particular. Entonces, dicho eso, antes que empiece la exposición de la ministra, vamos a pedirle a nuestros invitados que ingresen, porque todos los que estaban invitados, incluyendo la gente de... ¿No sería mejor, presidente, escuchar al Ejecutivo nosotros? Ellos están ocupando toda la mesa, ellos cómo van a hablar a la otra gente. No, pero para que escuchen aquí, porque si no, ¿cómo van a intervenir ellos si no escuchan el proyecto? Conocen el proyecto, se les mandó. Pero no será bueno que lo escuchen aquí, ¿no? Y después se los parará a ellos para que ellos se incorporen a la mesa. Claro. Ok, entonces explica al Ejecutivo que no se van a parar ninguno de ellos. No, espérate. Lo ideal sería que el Ejecutivo nos pusiera a nosotros, para que nosotros conociéramos el proyecto y después nosotros escuchar la opinión de la demás gente. Mucho más tranquilo. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama la secretaria? Alejandro. Dile que no... Vamos a diferir, vamos a escuchar nosotros por temas de espacio, ¿eh? Si no, se va a armar un... Pero los asesores nuestros sí pueden estar. Sí, que los asesores entren. Bueno, para ganar tiempo, estimada y queridísima ministra, yo le ofrezco la palabra. Sí, es una observación, presidente, de tema de orden. Con el mayor de los respetos, creo que no es la forma de verificar quiénes son las personas que están presentes. No quiero decir nada más que eso. Lo entiendo como una observación a la Secretaría, pero por dada la dinámica en que se produjo las cosas... No, pero vale la observación. Ahora sí, ¿no? Ministra, vamos a prestar mucha atención porque hay mucha expectativa con nuestros invitados. Gracias, presidente, honorables diputados, asesores, asesoras. Tal como ustedes saben, en la discusión del proyecto de ley del postnatal parental en el periodo legislativo anterior, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se hicieron una serie de perfeccionamientos y un tema no logró ser resuelto o no logró acogida en el Ejecutivo de la época, que era el dar a los trabajadores del sector público el mismo beneficio que hoy día tienen cuando impetran una licencia médica o una licencia maternal. Este tema fue largamente debatido con el Ejecutivo en su oportunidad y la verdad es que no logramos en esa oportunidad convencer a los ministros ni de Hacienda ni de Trabajo de la importancia de mantener la misma lógica que impera en el beneficio maternal y en los beneficios de la licencia médica de los trabajadores del sector público. Este tema se planteó tanto por la Mesa del Sector Público como por distintas organizaciones, entre ellas los magistrados, la Fiscalía. Me tocó a mí como ministra SECPRES, presidente, recibir las presentaciones de los trabajadores del sector público, tanto centralizado como descentralizado en esta materia. Y finalmente la presidenta de la República recogió esto en el protocolo de acuerdo del 2014, que se suscribió entre el gobierno, la CUT y las organizaciones gremiales del sector público, documento que obviamente podemos compartir con ustedes. Por lo tanto, este proyecto de ley se hace cargo de esa discusión y esa legítima demanda de los trabajadores del sector público. Y también en este proyecto de ley se recoge un compromiso que suscribió el presidente Sebastián Piñera y que también reeditó la presidenta Bachelet, que dice relación con dar derechos a la cuna al padre cuando ambos padres son funcionarios públicos. Este es un compromiso que el presidente suscribió, pero que no pudo materializar porque en el sector público solo se puede hacer lo que la ley establece o permite.
y por lo tanto, más allá de la voluntad que tenía, se necesitaba una modificación legal. Y la presidenta de la República entonces, que también se comprometió en lo mismo, materializa este compromiso suscrito en protocolo por el entonces presidente y también por ella con los trabajadores del sector público. Entonces, los contenidos de este proyecto de ley, y les vamos a remitir, presidente, copia de esta presentación para que puedan distribuirla sus colegas, se puede dividir o expresar en 4. Primero, se extiende el beneficio de mantención del total de las remuneraciones al funcionario que hace uso del permiso postnatal parental. Se recupera la recuperación de subsidios por parte de los servicios públicos. Ustedes saben que estos están asociados, ¿no es cierto?, a la cotización de salud, FONASA o ISAPRE. Se reconoce el periodo postnatal parental como efectivamente trabajado para los efectos de los cálculos, las remuneraciones que se indican en el personal del Ministerio del Ministerio Público y del Poder Judicial, que es un tema que nos plantearon y se los podrán detallar con mucha más precisión y claridad quienes sufren las consecuencias de no contener esta autorización expresa a la ley. Y finalmente se habilita el ejercicio del derecho de sala cuna en las entidades empleadoras del padre cuando ambos padres son funcionarios públicos. En el derecho de mantención del total de las remuneraciones durante el periodo postnatal, logra equiparar la situación que viven hoy día los trabajadores del sector público en el prenatal y en el postnatal. En el caso del permiso postnatal parental solo cubre la remuneración, el subsidio, y la diferencia queda sin remuneración. Ustedes saben que esta es una obligación, el trabajador no puede renunciar a usar este beneficio, es una obligación legal y por lo tanto tiene que tomárselo, y se provoca muchas veces una diferencia. En el sector de la salud, y yo me alegro que hayan representantes del sector de la salud en esta comisión, la situación es más dramática aún, porque la base imponible es muy baja en relación a lo que reciben efectivamente por una serie de gratificaciones o bonificaciones que podrán explicar los funcionarios y sus representantes. Por lo tanto, nos parece de toda justicia que esto por fin se logre regular a través de este proyecto de ley. Uno puede ver en materia de sector público la serie de normas que hay que intervenir y las consigna el proyecto de ley para que se dé cumplimiento a este primer objetivo, presidente, del proyecto de ley. Un segundo aspecto es el que yo decía en relación con la recuperación de los subsidios. Los artículos 3º, 6º y 7º incorporan los respectivos ajustes para que los servicios puedan recuperar de las ISAPRES o de FONASA las sumas equivalentes a los subsidios que impetran por incapacidad laboral, en este caso es por el subsidio postnatal parental. Esta misma norma se aplica a las recuperaciones de las licencias médicas hoy día en nuestra legislación. Están detallados los artículos. Y el subsidio derivado del permiso postnatal parental se financia con cargo a un fondo que administra la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso, y por eso está la intendenta aquí acompañándonos, que es el Fondo Único de Prestaciones Familiares. Ese fondo lo administra y lo fiscaliza la Superintendencia. Tercer aspecto abordado por el proyecto de ley son los tiempos efectivamente trabajados en Ministerio Público y Poder Judicial. Ahí hay dos modificaciones, el artículo 10º que contempla la modificación al artículo 3º, letra A de la ley 20.240 en el caso del Ministerio Público, y en el caso del Poder Judicial, en el artículo 11, se consigna la modificación al artículo 4º de la ley 19.531. ¿Qué significa esto? Significa que las trabajadoras o trabajadores, en el caso de los padres, ¿no es cierto?, que toman esos días que se convienen con la madre, por postnatal parental, que no trabajan, hoy día no pueden acceder a beneficios remuneracionales porque se les consigna como no trabajado. Esta norma corrige esa situación y por lo tanto efectivamente ellos pueden acceder a los beneficios a los que tendrían derecho de estar trabajando. Y finalmente, lo que señalaba yo como un compromiso del gobierno anterior y también de la presidenta en esta administración, que es el derecho a sala cuna en entidad empleadora del padre cuando la madre y el padre sean funcionarios públicos. Hay 3 artículos en el proyecto de ley, el 12, el 13 y el 12 y el 13, que regula cómo funciona este beneficio, presidente. Desde el punto de vista del costo fiscal, la verdad es que hay aquí una simulación porque ustedes están en medio de la discusión presupuestaria, discuten en la discusión presupuestaria, ¿no es cierto?, las platas que van a los subtítulos respectivos de personal, y ahí nadie sabe cuántos embarazos van a haber y por lo tanto cuántas licencias se van a pagar.
Por lo tanto, las platas están. Y por lo tanto no hay un mayor gasto fiscal desde el punto de vista real porque las platas se enteraron en los respectivos servicios públicos y lo que habría es un ahorro por no tener que pagar esta diferencia. Y ahí uno hace una estimación, que es una proyección, y dice, bueno, este mayor gasto fiscal, entre comillas, es el que el informe financiero ha acompañado, presidente, a ustedes como respaldo a este proyecto de ley. Pero en estricto rigor, desde el punto de vista de las arcas fiscales, no hay un mayor desembolso porque las platas están consideradas desde el punto de vista remuneracional en el Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Yo no sé, ministra, si hace falta que alguien más haga algún alcance antes de ofrecer la palabra a los parlamentarios para que hagan consulta. ¿Es necesario que haya alguna otra intervención o esperamos la pregunta? Estimados, quizás, presidente, sí está... Diputado Nicolás Monkever, tiene la palabra. Como no tenemos el informe financiero aquí, presidente, me encantaría que la ministra nos dijera qué costo tiene esto y cómo viene descompuesto. Diputado Gabriel Boric, la respondemos todo al final. A ver, yo tengo una buena opinión de este proyecto. Creo que sin lugar a dudas es un avance. Es bueno que se actualice los términos que planteaba la ministra. Tengo algunas preocupaciones quizás de más largo aliento en materia de género. ¿Cómo abordamos la natalidad desde también una perspectiva de género? ¿En qué sentido? En que si es que pretendemos avanzar en corresponsabilidad y que las tareas de cuidado del niño o niña no sean entendidas como propias de las mujeres, como algo que está muy naturalizado en Chile, creo que es un error que lo que se busque proteger sea la maternidad exclusivamente. Evidentemente hay que hacerse cargo de las necesidades prácticas de las mujeres, que muchas veces además son discriminadas por el hecho de ser madre, pero avanzar en necesidades estratégicas de estas características pasa, desde mi punto de vista al menos, porque las tareas reproductivas dejen de ser entendidas como de su exclusiva responsabilidad. En este sentido, me gustaría proponer para el debate, no sé si hay apertura para eso, para redactarlo en formato de indicación, que Nicolás Monkever deje de hablar primero con el y escuche un rato. En segundo lugar, que una parte del permiso postnatal deba ser asumido de manera obligatoria por el padre. Esto no es algo como que a uno se le ocurre pensando con la almohada, es algo que se desarrolla en otros países. En el caso de Suecia, si no me equivoco, tienen esta obligación. Y me gustaría también discutir algo sobre el artículo 12. El artículo 12 plantea que es la funcionaria la que tiene que solicitar al empleador que el empleador cumpla con la obligación en la entidad del padre. Eso no, la verdad que no me cuesta entenderlo. ¿Por qué no lo puede pedir el padre directamente? Están desatados, como el cuchillo. Cuéntenlo. ¿Por qué no establecer que, por ejemplo, primero, por qué el padre no lo puede pedir directamente al empleador? Segundo, esto ya es una modificación que va más allá de esta iniciativa legal, pero que me parece que también deberíamos empezar a discutirla. ¿Por qué la ley no establece que por cada 25 mujeres u hombres debe haber sala cuna? ¿Por qué asumimos naturalizamos tanto que el deber de cuidado es solamente de la mujer? Creo que esto se da porque seguimos mirando el rol de la mujer como principalmente desde la perspectiva de la maternidad, y eso está muy naturalizado socialmente. Y un ejemplo clásico que uno ve permanentemente es que, por ejemplo, si a un niño le va mal en el colegio, le dicen, es que su mamá trabaja. Pero el papá también trabaja. Y el deber de cuidado es un deber compartido. Entonces, me parece que tenemos que empezar a incorporar estas perspectivas de género en nuestra legislación, y me gustaría saber si desde el Ministerio hay apertura para avanzar en algunos de estos cambios para poder redactarlas en materia de indicaciones, porque además que me imagino que son inadmisibles si es que la presento yo, así que tendría que ser del Ejecutivo. ¿Podemos responder a todo?
Diputado Barros, es que nos va a ordenar. Gracias, presidente. Yo entiendo que este proyecto, bueno, primero creo que es un buen proyecto, más allá que puedan persistir algunas dudas en algunos temas que vamos a preguntar, pero en el gobierno del presidente Piñera también hubo un realismo con renuncia, porque si bien es cierto avanzamos en este tema del postnatal, obviamente no se logró cubrir todo, y eso es el mejor ejemplo del realismo con renuncia, pero que como estos temas son de alguna manera trascienden a los gobiernos, yo me alegro mucho que se incorpore esto. Ahora, el diputado Boris planteaba el tema de los papás. Ahora, en el proyecto de postnatal hay a partir de las 12 semanas, ¿no es cierto? Perdón, los padres pueden asumir y hay una suerte de posibilidad en ese sentido, digamos, que queda, digamos, al arbitrio de las personas, los padres, en definitiva. Ahora, una sola consulta, presidente. Se incorpora, así como se determina que el periodo, ¿no es cierto?, es trabajado, ¿esto incluye también a los funcionarios del Congreso Nacional? Eso es. Gracias, diputado. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. ¿Nadie más? Bueno, ministro, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, respecto del costo financiero, presidente, no creo que no alcanzó a escucharme el diputado Nicolás Monque. Hay informes financieros, está en el proyecto de ley, está acompañado. La estimación que se hace es de 5.900 millones anuales, una estimación, uno no sabe cuántos embarazos van a haber y por tanto cuántos permisos van a tener que existir. Ahí está mi pregunta. Es una estimación, en base a la información. Perdón, presidente. ¿Me permite una interrupción? Es que eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Cuál es la estimación? ¿Cuántos embarazos lo estimaron sobre la base de cuántos embarazos? Y atención, ¿de cuántos permisos utilizados por el hombre? Que eso es importante para efectos del cálculo. Vamos a pedirle, presidente, cuando termine de responder las preguntas Ministra, parece que no está prendido su micrófono. Vamos a pedirle a Patricia, que viene en representación del Ministerio de Hacienda, que dé el detalle de la estimación que se hizo. Sí quiero repetir que desde el punto de vista del presupuesto de la Nación no hay un mayor gasto, estas platas están enteradas porque son las remuneraciones de los trabajadores y por lo tanto es en realidad plata que se ahorraría el fisco si no cubre esta diferencia. No sé si me explico. Ok, hoy día en las licencias médicas de los trabajadores del sector público y en la licencia maternal normal, no la parental, que es la que discutimos en el gobierno anterior, el Estado cubre la totalidad de la remuneración del trabajador que se acoge a una licencia médica y no solamente cubre la parte que reembolsa con cargo a ISAPRE o FONASA. Este proyecto de ley viene a corregir esa situación y hace extensible el mismo criterio que ocurre en las licencias médicas y en el pre y postnatal ordinario a las mujeres y los papás que lo ocupen, ¿no es cierto?, en la diferencia de esos días a los que se acogen a partir de la 7ª semana con acuerdo a la madre de su remuneración. Las platas las discutimos todos los años en el presupuesto de la Nación, discutimos las remuneraciones, ¿no es cierto?, en el subtítulo respectivo. Y por lo tanto, aquí cuando hay una mujer u un hombre que hace uso del beneficio del postnatal parental, lo que hace el Estado es ahorrarse esa diferencia, porque las platas están consignadas en el presupuesto desde el punto de vista de las remuneraciones. Y por eso es una estimación de un gasto que en realidad desde el punto de vista del erario nacional no existe porque las platas figuran en el presupuesto. Y lo que hay es un no ahorro. En la pregunta y voy a pedirle a Patricia que explique la estimación, cómo se hizo el cálculo para dar el detalle que el diputado pide, presidente, por su intermedio. Respecto a la pregunta del diputado Gabriel Boric, presidente, y podrán dar cuenta los diputados que estuvieron en la discusión del postnatal parental en su minuto en la legislatura anterior, esta discusión sobre la corresponsabilidad, cuidado de los hijos, que es un deber de los padres y de las madres, una discusión que tuvimos y fue larga. Y por eso se estableció en la discusión y en el proyecto de ley la posibilidad de que fuera el padre también quien usara parte de este postnatal parental, con el acuerdo de la madre, porque los hijos
hasta donde todos sabemos, por lo menos en la mayoría de los casos se hace, ¿no es cierto?, concursando la voluntad de un hombre y de una mujer, al menos hasta ahora. Y, claro, en la mayoría de los casos, no siempre. Y por lo tanto, fuera de broma, la verdad es que lo que se busca es que haya un acuerdo entre el padre y la madre para compartir este periodo, y se establece que a partir de la 7ª semana puede ser usado por el padre concurriendo la voluntad de la madre. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una discusión que los representantes del Ministerio de la Salud podrían fundarla mucho más, y sería cosa de ir a la historia de la ley. Esto se tramitó además en Comisiones Unidas de Trabajo y Salud en su minuto. El fundamento que hay detrás de este postnatal parental o postnatal extendido es que la madre pueda prolongar el amamantamiento o alimentación de su hijo. Y por lo tanto hay condiciones también de apego, de salud, de características que van asociadas no necesariamente a la lactancia materna, pero sí a los cuidados de la madre con el hijo. Esto se debatió largamente en su minuto y por eso se llegó a esta, ¿no es cierto?, apertura, que también el padre pudiera compartir los cuidados del hijo, que hubiera acuerdo de voluntades entre ambos y se le dio parte de ese periodo. Sobre el tema de la sala cuna, esto es un tema largamente debatido. Hoy día tenemos norma, el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece un tope, un número, que es el número 20, en aquellas empresas que tengan más de 20 mujeres contratadas, el empleador tiene que proveer obligatoriamente la sala cuna. Varios de ustedes han tenido iniciativas en esta materia. El presidente, el ex ministro, actual diputado Osvaldo Andrade, le tocó discutir este tema como ministro del Trabajo. Estamos revisando ese tema, un tema que está dentro además de los compromisos de la Presidenta de la República y lo estamos abordando desde el Ministerio de Trabajo, Hacienda, Educación y Sexpreso. No es un tema fácil de resolver. Creemos que la norma del 203 es una norma que impide o que limita la contratación y que además es una norma que incide en el nivel de remuneraciones de las mujeres, porque por cada mujer que tenga hijos, que el empleador tenga que proveer la sala cuna, significa un encarecimiento de la contratación que es real. Y nos parece que este debiera ser un derecho al que puedan acceder hombres y mujeres en la línea de, presidente, lo que ha planteado el diputado Gabriel Boric. Pero no es parte de este proyecto de ley, pero es un tema que estamos abordando en el Ejecutivo y nos parece de toda lógica, sobre todo además en el contexto de la educación, de la discusión que ustedes han dado sobre la educación. Y obviamente desde la cuna uno marca una tendencia en cuanto a las oportunidades y los niveles de desarrollo de los niños y niñas en nuestro país. El diputado Barros preguntó sobre los empleadores del Congreso Nacional. Yo entiendo que tienen un régimen distinto, caerían dentro de las normas que, de acuerdo entre empleador y trabajador. Yo no sé cómo están cursando las licencias médicas en ese caso, pero no está dentro del ámbito del estatuto administrativo. El Congreso Nacional como Congreso entiendo que le deberían aplicar las normas, pero a los funcionarios de los parlamentarios y a los parlamentarios, bueno, tienen normativa especial. Ahora, sí quiero decir, presidente, dos cosas en esta misma línea. ¿Por qué estamos legislando nosotros? Porque en el ámbito privado estas cosas se pactan entre empleador y el trabajador y el empleador le cubre muchas veces la diferencia al trabajador, es parte muchas veces de los contratos colectivos del trabajo. En el ámbito público esto tiene que estar arreglado por la ley y el Estado no puede suplir la voluntad del legislador. Y yo quiero destacar, presidente, el apoyo que hemos tenido de los trabajadores del sector público, la mesa del sector público, la Fiscalía, la Asociación de Magistrados en impulsar esta iniciativa que hoy día estamos debatiendo hoy en esta comisión. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a la representante del Ministerio de Hacienda. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Orellana. Yo soy jefa del Departamento Institucional Laboral, abogado de la Dirección de Presupuesto. En relación a su pregunta sobre el informe financiero, ¿cuáles son los supuestos? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Que hay detrás de la confección del informe. En primer lugar, se tomó el número total de funcionarias públicas del sector público
que están en edad fértil, ¿ya? Estimándose en tal sentido entre los 18 años, porque es la capacidad legal para trabajar, entre los 18 y los 50 años, ¿ya? En segundo término, no tengo el número, pero se lo podría enviar, porque tengo los supuestos con los cuales fue confeccionado, pero le puedo remitir los antecedentes, ¿ya? Posteriormente, se extrajo la posibilidad de tener un hijo, se extrae de la tasa de natalidad abierta por el grupo quinquenal entregada por la CEPAL para Chile, ¿ya? Con esto entonces se determina el número de nacimientos del grupo objetivo, ¿ya? Entonces primero tenemos el número de mujeres y luego la tasa de natalidad que les acabo de señalar. Y luego se procede a diferenciar las mujeres que tienen un ingreso imponible mayor al tope, estimándose así el grupo de beneficiarias, porque recordemos que el tope está cubierto porque se devuelve además a la institución empleadora, entonces el mayor gasto en términos debería ser la diferencia, no obstante que están los recursos en los subtítulos, en el subtítulo 21, los gastos de personal, porque ahí está consignado las remuneraciones, porque recuérdense que con este proyecto de ley el gran cambio que se produce es que a la trabajadora se deja pagar subsidio y pasa a percibir el 100% de sus remuneraciones, ¿ya? Y por último hay un grupo de asignaciones menores que no son imponibles y que el empleador también tiene que pagar, entonces también hay un costo asociado y eso da el resultado final que ustedes tienen en el informe financiero. Muchas gracias, señora Patricia. ¿Alguna otra consulta al diputado Barros? Tenemos hartos invitados. Así que No, si no demoro más de 30 segundos y ya lo habría terminado ya. No, solamente a la ministra plantearle respecto de, en el tema del postnatal, al final había mucho fraude en lo que decía relación con licencias médicas por reflujo. Me gustaría si nos pudiera mandar, no sé, para una próxima sesión, qué es lo que ha ocurrido en la dinámica de esto, porque muchas fuentes me indican que ahora los fraudes se producen para llegar al año. Es decir, que me gustaría si nos pudiera mandar el dato respecto a eso para efectos de poder hacer un seguimiento de ese tema. Muchas gracias, presidente. En menos de 30 segundos. Gracias. muy bien, le vamos a ofrecer la palabra de inmediato a la señora Romy Smith. Presidente, efectivamente, como dice el diputado, en el año 2010 había una gran cantidad de uso de licencia por enfermedad grave del niño menor de 1 año. Y la causal el diagnóstico más utilizado era el reflujo. Cuando comienza a utilizarse el postnatal parental, el 2011 parte a final de año, el 2012 en régimen, esto baja sustancialmente. Para decir la cifra, el año 2010 teníamos 89.000 millones de pesos, el año 2000, de ahí empieza a bajar a 67, 20.000 y 26.000 el 2014. Y ocurren dos hechos conjuntos que no podríamos saber cuál de los dos fue el que más ayudó, pero sucedieron el mismo año. Uno fue el postnatal parental y otro es una circular de la Superintendencia de Seguridad Social que reglamentó cómo tenía que cursarse la licencia por reflujo. Por ejemplo, una relación entre peso y altura del bebé y una serie de datos que se construyeron con el colegio médico, con la sociedad pediátrica, que hacían imposible que un niño normal tuviera esas características y por lo tanto se exigía estas curvas y ahí bajó muchísimo. Hoy día han aumentado dos causales, dos diagnósticos especialmente, que son enfermedades del sistema del respiratorio, especialmente bronquitis obstructiva, y enfermedades del aparato digestivo, especialmente alergias alimentarias. Por lo cual, este año estamos sacando otras circulares
muy parecidas a la que se hizo en el reflujo, también con consultas a la sociedad pediátrica, al colegio médico, etcétera, que pretende regular de una mejor manera el uso, sin perjuicio de ello. Como leí las cifras recién y las podemos dejar en la comisión, la baja ha sido sustancial comparado con la que existía antes del postnatal parental. Muchas gracias, señora Robin Smith. Estimados colegas, si no hay más consultas que las que hubo al comienzo, que se contestaron también, bueno, por el diputado Andrade. No, otra cosa le quiero comentar. ¿Sí? Pues tenemos... Es que yo quería sugerir que pudiéramos darle celeridad a la audiencia, porque creo que esto debiéramos intentar votarlo hoy día. Yo entiendo que es parte también de la conversación que hay a nivel del sector público con la ANEF. Quiero advertir que además esto no es primeras audiencias que tenemos. Si ustedes se acuerdan, tiempo atrás, a poco después de haber aprobado esto, vinieron unas magistradas a plantearnos esta misma situación, porque están acá. Bueno, me acuerdo haberlos recibido. Entonces, tal vez sería bueno, porque estoy pensando que la próxima semana, presidente, tenemos la discusión del presupuesto, en consecuencia no hay sesión, y después se nos viene la semana distrital, y ya nos vamos a la segunda semana de diciembre, y yo creo que sería interesante acompañar el esfuerzo que está haciendo el gobierno con los gremios del sector público en materia de reajuste, hacerle un cogollito de parte nuestra con la aprobada de este cuento. Y quiero contarles además que, y me entró la duda ahora, es que ya aprobamos la moción respecto a Sala Cuna, respecto a la situación de las trabajadoras de todos los sectores que están en situaciones. Formalizamos bien el dictamen de la Inspección del Trabajo en materia de que cuando los trabajadores estaban con permiso, era discutible si incorporamos, yo no sé si ahí les interesará, incorporamos a los trabajadores del sector público la posibilidad de acceder a Salas Cuna de Junge Integra. Entonces eso ya está en el Senado para que le den una vueltita, porque valdría la pena mirarlo. O sea, es un segundo cogollito para que adornen un poco la mesa del sector público. Diputado Andrade, será muy considerado, hay una sincronía colectiva. Lo que usted acaba de solicitar lo aprobamos apenas instalamos la sesión, que votaríamos al final en el día de hoy. De hecho, está muy atento. Estuvimos haciendo preguntas, es que justo fui al baño. Yo quiero, con mucho afecto y respeto, pedirle a alguna de las asesoras que vamos a hacer que hayan 6 intervenciones, y nos interesa mucho la ministra subsecretaria aquí porque cualquier cosa de cambio. Está don Carlos Insunza, que representa la CUT, la señora Silvia Aguilar, de la FENTES, don Álvaro Flores, de los magistrados, la señora Nuri Benítez, de la ANEF, y don Freddy González, de los funcionarios del Ministerio Público, y don Claudio Uribe, de los fiscales. Entonces, son 6. ¿De qué lo que fue? Sí. Pues. Entonces, son 3 y 3. Ah, no, pues eso lo decían ellos. Claudio. No, Claudio, ahí. ¿Dónde está para la señora? No, pero son 3 y después otros 3. Se nos caben los 6. No, nos caben los 6. Por favor, tú sí. No, espérense un poquito ustedes. Después otros 3. Son las 7, 10 minutos cada uno, serían 68, 17, no, está bien, 10 minutos, 7 minutos. Yo sé que el interés de que este proyecto sea luego ley
hace que los incumbentes involucrados, que además tienen iniciativa en esto, van a ser lo más directo del caso. Yo pienso que la referencia deberá ser no más de 7 minutos de cada una de las intervenciones, porque luego la comisión tiene que discutir y votar, digamos. Y en todo esto en el día de hoy. Si no, el diputado Andrade nos va a llamar la atención. Don Carlos Insunza, le ofrezco la palabra. Le solicito, por favor, que indiquen, además del nombre, el cargo que tiene la representación, porque esto está siendo televisado. Sí. Bueno, gracias, presidente. Mi nombre es Carlos Insunza, soy consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, coordinador de la Mesa del Sector Público. Se encuentran presentes en la sala también representantes de la Mesa del Sector Público, entre ellos la compañera Silvia Aguilar, Gabriela Farías, Silvia Aguilar de FENTES, Gabriela Farías de FEMPRUS y Julia Requena de Junji, que la mesa había definido inicialmente como representantes del conjunto de las organizaciones, porque somos 15 organizaciones. Muy brevemente, la Mesa del Sector Público es la instancia nacional de carácter permanente de la CUT, integrada por federaciones y confederaciones representativas de los trabajadores del sector público afiliados a la CUT. Actualmente está constituida por 15 organizaciones que están ahí enumeradas, no las voy a nombrar una por una. Y la Mesa del Sector Público es la titular de la negociación colectiva del sector público que se realiza anualmente con el gobierno para negociar el pliego del sector público. Respecto del proyecto de ley que hoy día se inicia su discusión en esta comisión, desde la entrada en vigencia de la ley de postnatal parental en el año 2011, la Mesa del Sector Público ha reivindicado la modificación de esta norma para restablecer el derecho de las funcionarias públicas de percibir íntegramente su remuneración durante dicho permiso. Es así que en el protocolo de acuerdo del año 2012 se estableció una mesa de trabajo con el gobierno del presidente Piñera en esa ocasión. Al año siguiente, y como consecuencia de este proceso, el artículo 28 de la ley de reajuste del año 2013 modificó el formato de pago de remuneraciones variables al retorno del postnatal parental, situación que dejó pendiente la situación de las trabajadoras del Ministerio Público y del Poder Judicial, que hoy día también que se corrigió posteriormente en el protocolo de acuerdo del año siguiente. Y finalmente, en el protocolo de acuerdo del año pasado, se llegó a un acuerdo con el gobierno en materia de postnatal parental para enviar un proyecto de ley durante el año 2015 para modificar el periodo postnatal parental de manera que se pague la remuneración con igual tratamiento que el descanso postnatal. De la misma forma, la Mesa del Sector Público ha reivindicado por muchos años el fortalecimiento del derecho de cuidado infantil, tanto respecto de extender su cobertura más allá de los 2 años, como en la ampliación del derecho a los funcionarios públicos hombres. Es así que en el protocolo de acuerdo de la negociación del año 2012 también se estableció una mesa de trabajo sobre la materia. Al año siguiente el protocolo de acuerdo estableció como un avance parcial el envío de un instructivo para que los jefes de servicio asumieran el derecho de los padres también cuando padre y madre eran funcionarios públicos, como mencionó la ministra anteriormente. Y finalmente, en el protocolo de acuerdo del año pasado se llegó al acuerdo, atendiendo de que se requería ley para implementar esta materia, en que en el caso de que ambos padres sean funcionarios públicos, se propondrá una modificación legal que habilite el derecho a cuidado infantil por cualquiera de ellos, padre o madre. Por lo tanto, los contenidos del proyecto de ley que hoy día se discute fueron concordados con la Mesa del Sector Público en el marco del proceso de implementación del protocolo de acuerdo antes citado. Y en materia de postnatal parental, el proyecto de ley viene a reinstalar el derecho de seguridad social que asistió a los funcionarios públicos por muchísimos años, consistente en la mantención de la totalidad de sus remuneraciones durante el goce de permisos por enfermedad, descanso de maternidad o enfermedades graves del hijo, a corregir una inequidad que se había dejado a los funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial. Organizaciones de ambos y tanto la dirección del Ministerio Público participaron del proceso de discusión con el gobierno para la redacción de este proyecto de ley. Y como prevención debemos señalar que el proyecto de ley deja pendientes problemáticas de las trabajadoras del sector privado y problemáticas más generales, evidentemente, pero este es un acuerdo que nosotros valoramos su implementación porque efectivamente es una demanda sentida de las trabajadoras y de los trabajadores del Estado. Y finalmente, respecto de la modificación del derecho de esa lacuna, la suscripción del acuerdo del año pasado constituyó un importante avance, aun cuando fuera parcial, en la extensión de derechos tradicionalmente vinculados a la maternidad a los funcionarios hombres, y en consecuencia es un aporte a la superación de los roles tradicionales de género en el empleo público. Resulta evidente que la redacción de la norma mantiene cierta división
respecto de las conductas de los roles de género, pero nos parece que es un primer avance que nosotros valoramos y que por lo tanto llamamos a aprobar. Tal como le decía, la mesa, integrada por 15 organizaciones, definió a 3 representantes para hablar muy brevemente. La primera es Cecilia Aguilar, presidenta de la FENTES. La dejo con usted. Señora Silvia. Presidente, honorables diputados. Bueno, para mí, Nombre y cargo. mi nombre es Silvia Aguilar, soy consejera nacional de la CUT, pero aquí represento a los paramédicos de los servicios de salud del país. Desde el día 1, con la actual ministra, en su minuto senadora, cuando salió este proyecto de ley para nosotros las mujeres del sector público, fue muy doloroso el haber, en vez de haber ganado un beneficio, de haber perdido un beneficio, porque así se castigó a los trabajadores, sobre todo con las remuneraciones más bajas, en la cual se veía reducido su salario en un 40%. La verdad es que no pensamos que lo íbamos a lograr. Creo que este gobierno ha demostrado en que está en un camino de la acción social. Y no esperábamos menos de que en este trabajo que hicimos durante todo un año, que hay que reconocer que la Mesa del Sector Público, por primera vez hicimos un trabajo, todas las organizaciones, de varios temas pendientes y en la cual culminó con este y que por supuesto nosotros llamamos a la votación a favor de que este proyecto se haga la justicia correspondiente. En nombre de todas las mujeres, aquí hay dirigentes varones de otras organizaciones que nos acompañan, de la FENA Unitaria, de la CONFEMUSH, que los trajimos igual, porque ellos son parte de estas organizaciones en la cual creemos de que esto no es solamente de una organización, este es trabajo de todos los trabajadores que pertenecemos al sector público, que hoy día estamos negociando el reajuste del sector público, como decía el diputado Andrade. Nosotros, esto no es un cogollo, como lo dice usted, para nosotros esto es más que eso, para las mujeres y los futuros hijos, para los trabajadores, creo que es lo mejor que le va a poder pasar, donde van a poder tener sus remuneraciones como corresponde, y decirle acá al diputado cuando pregunta si acaso se sigue usando el tema del reflujo, la verdad es que para nosotros, claro que esto alivianó la carga, donde hay indicaciones de que las licencias se hagan mejor, que se hagan los estudios con los niños también, y por lo tanto creo que en el parental ha servido no solamente para tener el apego con la madre, también para hacer mejores diagnósticos con nuestros hijos. Así que yo le agradezco y que se apruebe. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Silvia. Le ofrezco la palabra ahora a don Claudio Uribe. Se identifica y la representación que tiene. Ya, ahí sí. Buenas tardes, señor presidente. Lo primero es agradecer la posibilidad. Mi nombre es Claudio Uribe, soy presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y, primero pedir excusas a esta, por paradójico que sea, a esta sesión iba a asistir en representación nuestra secretaria general, una de las pocas mujeres dirigentes que tenemos, porque hay pocas fiscales, hay pocas mujeres fiscales, han ido bajando, se han ido reduciendo en los años y paradójicamente no pudo venir porque tuvo que quedarse cuidando a su hijo menor de edad. Al respecto, señoría, nosotros como fiscales del Ministerio Público creemos que esta es una buena iniciativa que viene a reparar un daño que se ha hecho en general a las profesionales que trabajan para el sector público, especialmente a nuestras colegas fiscales que se han enfrentado a la situación de que el costo de asumir la paternidad significa rebajar sus remuneraciones incluso hasta un 40 o un 30% de su remuneración original, originando una situación absolutamente discriminatoria en relación a los hombres, que no arriesgamos ningún tipo de reducción en nuestra remuneración cuando enfrentamos situaciones de enfermedad, licencia médica o cualquier otra situación parecida. En ese sentido creemos que esta es una buena legislación, nos alegramos de que esté avanzando, le pedimos humildemente al gobierno que mantenga el impulso, cosa que se transforme prontamente en ley.
sin perjuicio de lo cual hacemos presente que creemos que el tiempo en que han regido las normas actuales ya ha provocado un daño que origina que hoy día diversas instituciones, entre ellas la Asociación Nacional de Fiscales, tengamos pendientes recursos en instancias internacionales por esta materia y que esperamos que también exista en algún minuto la posibilidad de reparar el daño que se ha producido a las colegas en esa materia. En aras del tiempo, solamente volver a agradecer y eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Claudio. Le vamos a solicitar a nuestros invitados que ahora hagamos un cambio en el equipo. Vamos a invitar a don Álvaro Flores, a la señora Nuri Benítez y al señor Freddy González, que entiendo están todos, y luego a Gabriela Faría y Julia Requena. Ahora son Tres. ¿Ah? Nombré 3 y después van a hablar 2. Le ofrezco la palabra a don Álvaro Flores. Tiene que dar su nombre e identificar la representación que tiene. Gracias, presidente. Mi nombre es Álvaro Flores Monarde, soy presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, una organización que reúne a 1.300 jueces de diversas categorías del escalafón primario del Poder Judicial. Tiene un 70% de representatividad dentro del Poder Judicial en ese escalafón. La Asociación de Magistrados saluda y de alguna manera felicita el esfuerzo combinado que ha hecho el ministerio respectivo en la persona de la ministra Rincón, el proceso que antecede a este proyecto de ley, que es un proceso amplio de debate y diálogo social, la incorporación de esta asociación que, no estando formalmente integrada a la mesa del sector público, dialogó permanentemente con quienes suscribieron el acuerdo a fines del año 2014. En el caso, y voy a ser muy puntual porque no quiero abusar, particularmente al identificar una cierta sintonía con los beneficios de este proyecto, que ojalá sea pronta ley. Primero, decir que desde la perspectiva de los jueces, ya en el proyecto que dio lugar a la ley 20.545 y en el debate que lo antecedió, nosotros advertimos que esta iba a ser una normativa ineficaz desde el punto de vista del derecho que prometía por el nivel de remuneraciones que copa a todas y cada uno de los miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Es decir, no había nadie potencialmente beneficiario del derecho irrenunciable, tal cual está consignado en aquella ley y como recogieron después algunas otras entidades del Estado, dentro de ellos la Suceso, no había nadie que finalmente pudiese beneficiarse. De manera que teníamos muy claro que había un camino arduo que hoy día vemos comienza a pavimentarse en la corrección y en la línea indicada. Y ese camino estuvo contextualizado por esta lógica de un derecho irrenunciable que en la práctica terminaba siendo renunciado en un altísimo porcentaje de juezas y jueces del Poder Judicial. ¿Qué hicimos? Tuvimos que recurrir a las vías internas. Fuimos la primera organización que en mayo del año 2014 recurrió a con una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra actualmente pendiente en estado de estudio, patrocinada por 2 destacadas abogadas, la abogada Jimena Goché y Amaya Alves de la Universidad de Concepción. De manera que en ese estado recibimos, reitero, con una muy buena disposición este proyecto. Esperamos que pueda ser ley prontamente. En materia de técnica legislativa nos parece correctísimo. Básicamente el punto que generaba la discriminación era la primera parte del inciso segundo del artículo 6º, que eliminaba la referencia a la protección de las remuneraciones íntegras a los funcionarios del Estado, referencia que está contenida, todos sabemos, en el DFL 1, artículo 153 del año 2005. De manera que al corregir desde allí y además adecuar el resto del articulado, la Asociación de Magistrados no puede más que estar de acuerdo. Voy a concluir, como prometí siendo breve, con una referencia en que me permito invocar un poco la función que ejerzo. Aparte de presidente de la Asociación de Magistrados, mi oficio regular es ser juez del trabajo.
Y la Judicatura del Trabajo en los últimos años, de la mano de la reforma procesal laboral, ha empezado a escrutar regularmente, por una ampliación de sus competencias, el rol del Estado empleador. El rol del Estado empleador en este momento, de alguna manera, lo tengo que decir con todas sus letras, está bajo sospecha. Se están judicializando regularmente cuestiones vinculadas a contratos por honorario, a acciones de tutela, derechos fundamentales respecto al Estado empleador, y creo que ahí hay un camino largo, de alguna manera nos compromete a todos como Estado. No es un tema del gobierno de turno, sino una mirada prospectiva y proyectiva de mediano y largo plazo. Y me parece que este proyecto y esta ley que seguramente llegará a puerto comienza a ser una potente reparación en la línea de generar relaciones jurídico-laborales en el ámbito público que sean virtuosas con un Estado empleador respetuoso de los derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Le ofrezco la palabra a la señora Nuri Benítez. Buenas tardes, presidente. Gracias por la invitación. A nombre de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, me corresponde representar a mi organización y plantear nuestra opinión respecto a este proyecto de ley. Mi nombre es Nuri Benítez, yo soy la primera vicepresidenta de nuestra organización, de la ANEF, y me corresponde, en representación de mi organización, plantear nuestra posición respecto a este proyecto de ley. Bueno, nosotros, como ustedes saben, fuimos en alianza con FEMPRUS y con FUSAM, fuimos una de las organizaciones críticas y activamente participativas en la discusión del proyecto de ley del postnatal parental en el año 2011. Participamos activamente en las comisiones unidas en el Senado y participamos activamente en las comisiones de la Cámara de Diputados. Fuimos parte de movilización social, fuimos parte, junto con los compañeros de la Mesa del Sector Público, de quienes tuvimos que marchar por las calles de Valparaíso y por las calles de Santiago para lograr mejoras a ese proyecto de ley original. Y ha sido un largo camino, porque la promulgación del proyecto de ley, si bien constituye un avance de la ley, en definitiva, si bien constituye un avance para las mujeres trabajadoras en Chile, para las trabajadoras del sector público se constituyó en un problema, especialmente para aquellas que están en los estratos y en los escalafones de profesionales, fiscalizadores y directivos en la Administración Central del Estado, en los ministerios y servicios donde nosotros tenemos representación. Esta fue una ley que obligó a las compañeras, mujeres, madres, a usar un derecho que es irrenunciable con pérdida de salario, con pérdida de remuneración y por lo tanto afectando el ingreso familiar. En momentos en que es importante el ingreso familiar cuando hay un integrante más en la familia, como es un hijo y una hija, o una hija, y que también impidió que muchos padres asumieran y pudieran asumir el permiso para ellos, porque como el cálculo de este subsidio estaba se hacía con el salario de la madre y había pérdida, teníamos una complicación bastante grave. Nosotros tenemos amplios sectores de trabajadoras que se vieron afectadas y por lo tanto el volver y el reponer el derecho de tener este permiso con remuneración total para las funcionarias y los funcionarios que hacen uso de este derecho es un tremendo avance. Nosotros reconocemos y valoramos este proyecto, reconocemos y valoramos el cumplimiento de los protocolos y los acuerdos. Creemos que ha sido un largo camino, un camino desde el 2011 a la fecha, en donde desde todos los sectores, las organizaciones sindicales, hemos puesto el énfasis, hemos puesto el trabajo y hemos también puesto a disposición del debate nuestras propuestas. Y hoy día concluimos con un proyecto de ley que reivindica un derecho importante y repone un derecho para las mujeres trabajadoras, especialmente para las mujeres de nuestro sector, donde había un especial interés por el daño que esto estaba provocando.
no hay nada más terrible que usar un derecho obligatoriamente y tener pérdida. Y tener pérdida de salario. Ha sido en muchos casos muy dramático. Y también queremos reconocer y valorar los avances que tenemos en este proyecto de ley respecto al cuidado infantil. Esto ha sido también una demanda histórica de las trabajadoras y de las organizaciones sindicales del sector público. Es un avance importante que hoy día padres, si ambos padres son funcionarios públicos, se pueda optar respecto a esa lacuna, se pueda hacer esa transferencia hacia el padre y hacia el servicio o ministerio donde trabaja el padre, si las condiciones son mejores para los niños y niñas. Y por lo tanto nosotros queremos también hacer un llamado a apoyar y a aprobar positivamente este proyecto de ley. Y también, presidente, quiero solicitar, ya que he tratado de ser lo más breve posible, que pueda intervenir una compañera que es de los sectores más impactados, la compañera de Paola Trisoldi que me acompaña, que es de los sectores de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, de los servicios de Hacienda, que también afiliados a la ANEF, pero a través de la Federación de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, hicieron muchos esfuerzos, trabajaron construyendo propuestas, y también ellos fueron parte con el subsecretario de Hacienda de un protocolo de acuerdo respecto a esta materia. Si usted no lo autoriza, presidente. Muchas gracias, señora Nuri. Vamos a darle la palabra, pero cuando le corresponda, junto con la señora Gabriela Farías y Julia Requena, para que terminemos la... Le ofrezco la palabra entonces a don Freddy González. No, se me lo dio el Pancho. El Pancho me dio. Freddy González, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, también en representación de los compañeros de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, y que también están a través de su presidente, don Claudio Carballo, que está presente también en la sala. Para nosotros los funcionarios, señor presidente, se mira con buenos ojos este proyecto. Agradecemos mucho la persistencia de la ministra del Trabajo apoyando este proyecto, que realmente va en ayuda realmente de tratar de terminar con la falta que se le producía con las madres que trabajaban en el Ministerio Público. Se castigaban 2 veces a las funcionarias en esta situación. Una, cuando producían el PPP, que ellos tomaban algo para criar a sus guaguitas, amamantar. También se castigaba en el pago del bono institucional, de los compromisos de gestión institucional, donde nosotros la Fiscalía tenemos hoy día nos han dado un gran espaldarazo el Congreso con darnos más gente para trabajar, y realmente se castigaba 2 veces en estos compromisos. Nosotros como asociación, la única aprehensión que tenemos, que en el artículo 10 del proyecto de ley establece que se considerará como tiempo efectivamente trabajado el periodo en que el personal del Ministerio Público haga uso del permiso postnatal parental para los efectos del bono de gestión institucional. No queda claro desde la perspectiva jurídica si dicha disposición legal podrá zanjar toda la discusión y problemática al respecto. Me refiero, en efecto, según se dará cuenta, a continuación no se requerirá estimar con tiempo trabajado aquel lapso en que se hace uso del permiso, sino además es preciso que la ficción legal también abarque la naturaleza de las remuneraciones, pues la ley del incentivo del Ministerio Público exige poseer remuneraciones y los subsidios no se comprenden en dicha denominación.
Me explico, porque nosotros con el tema de la autonomía del Ministerio Público, al no ser nombrado en la ley, en la 20.240, en la 20.245, en la de incentivo del Ministerio Público, si estos tiempos no son escritos y estipulados que son para el Ministerio Público, realmente no van a poder ser subsidiados. Y esa es la única aprensión que tenemos con este proyecto. Si que quede claro que eso va a ser así, nosotros estaríamos apoyando totalmente el proyecto porque creemos que es de justicia que se realice esta modificación y se puedan pagar realmente las remuneraciones a las funcionarios del Ministerio Público, son abogados asistentes, fiscales, funcionarios administrativos, auxiliares, que realmente se lo merecen. Realmente esta es mi intervención, señor presidente. Muchas gracias y agradecemos nuevamente al Ejecutivo por impulsar esta y a nuestra querida ANEF, que también nos ha apoyado en todo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Freddy González. Antes de que intervengamos y fundamentemos el voto si es necesario, una vez que concluyan las intervenciones de nuestras invitadas en audiencia, le damos, por cierto, la palabra a la ministra para que se refiera en forma explícita a esta inquietud. Le agradecemos a quienes ya han intervenido y, por tanto, ahora invitamos, además de la señora Paola, que está presente aquí, a Julia Requena y Gabriela Farías. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la señora Paola Triseldi, que entiendo que usted da su nombre y su representación. Paola Triseldi Manríquez, en representación de AFICH, la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, que es afiliada de la ANEF, y vicepresidenta además de la Federación del Frente de Trabajadores de Hacienda, que agrupa a todas las asociaciones de funcionarios del sector de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Y efectivamente hemos querido venir a respaldar esta modificación legal porque más allá de que existieran las licencias por reflujo y que estuvieran o no abultadas, había una necesidad real de extender el plazo del postnatal parental y en su minuto, cuando se creó el postnatal parental, fue absolutamente valorado, pero fue de la mano de esta pérdida de remuneraciones. Y en particular del grupo de trabajadoras y trabajadores del servicio del Ministerio de Hacienda y los servicios dependientes, que fue donde se encuentra un grupo importante de mujeres profesionales y directivas y fiscalizadores que se vieron afectadas por esta decisión, más bien que terminó siendo una decisión económica y financiera, donde la decisión o la opción de la maternidad se vio opacada por esta disminución económica, que termina siendo casi un castigo frente a tu desarrollo profesional, a los avances que has hecho como mujer trabajadora del sector público, si has adquirido un cargo directivo, si has avanzado en los cargos en la carrera a través de la promoción, etcétera. Se ve más bien como un castigo a tu desarrollo profesional el enfrentarte a esta pérdida económica cuando tú optas por la maternidad. Esto es un avance importante. Mientras antes se logre, más mamás van a estar contentas de recibir sus remuneraciones íntegramente y no tener que hacer casi un cálculo matemático de cuándo me conviene o no me conviene o en qué minuto lo tomo. Y eso en particular es un avance. Queríamos respaldar el proyecto que aquí estamos discutiendo y queremos también felicitar el trabajo que ha hecho la ANEF en este trabajo y el FTH. Muchas gracias. Señora Paola, le ofrezco la palabra a la señora Gabriela Farías. ¿Te da su nombre y su cargo? Muchas gracias, presidente. Gabriela Farías,
presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPRUS. Nuestra organización representa a las y los profesionales que trabajan en los hospitales públicos y en los servicios de salud de todo el país. Y gran parte de nuestros representadas se encontraban dentro de este grupo de trabajadoras que se vieron discriminadas por la ley de postnatal parental. Ley que cuando ingresó al Parlamento ingresó con muchísimas fallas y muchísimos errores que pudimos subsanar gracias a la ayuda de muchos parlamentarios y parlamentarias en ese momento y al trabajo mancomunado de los gremios que estuvimos mejorando y que estuvimos logrando concientizar y sensibilizar a las autoridades respecto a los derechos maternales y además a los derechos de cuidado de nuestros hijos e hijas. Y por ello que logramos que muchas de esas falencias se fueran revertidas, pero el tema del tope de la remuneración lamentablemente no logró serlo, y eso dañó irreparablemente a algunas de nuestras compañeras y compañeros. Por eso nosotros felicitamos que este acuerdo que se logró al alero de la mesa del sector público con las 15 organizaciones, en este momento esté a puertas de convertirse en ley. Para nosotros es una señal más de que la unidad de los trabajadores y el trabajo conjunto con el gobierno y el Parlamento da buenos frutos y esperamos que se convierta en ley a la brevedad. Para la FEMPRUS no fue un punto más en el acuerdo. Cuando nosotros presentamos este acuerdo el año pasado a nuestra asamblea, y nuestras bases nos preguntaron por qué estábamos firmando un acuerdo que tenía un reajuste de remuneraciones que consideraba bajo, nosotros fuimos claros y categóricos en decir que este acuerdo tenía dos puntos fundamentales. Uno era el reconocimiento y el traspaso de los trabajadores a honorarios al Estado, a la contrata, y el segundo era precisamente el reconocimiento de la remuneración de las trabajadoras en el tema del postnatal parental. Por lo tanto, para nosotros el que esta ley en este momento se vuelva carne es precisamente lo que nos refrenda que no estuvo mal que hubiéramos firmado en ese momento el acuerdo y que nos impulsa a seguir trabajando en conjunto por los derechos de los padres y las madres que sentimos que en este caso están dando un paso adelante. Asimismo, con el cuidado de nuestros hijos en las salas cunas y servicios infantiles de los distintos servicios y reparticiones. Y ahí nosotros esperamos que estas señales que se van dando sean cada vez más las señales de que el Estado finalmente pueda ser el mejor empleador y no, como decimos habitualmente, que es el que vulnera muchas veces nuestros derechos o finalmente el que le hacemos muchísimas críticas. Nosotros sentimos que este paso para la consecución de nuestros derechos maternales y paternales y para el derecho al buen desarrollo de nuestros hijos e hijas debe ser reconocido y agradecemos y valoramos la instancia de que precisamente podamos avanzar en eso. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero todavía quedan negociaciones y nosotros como trabajadores tendremos que seguir poniendo nuestros puntos en ello. Por lo pronto, respecto a las leyes que están en este momento en discusión, nosotros las respaldamos y nosotros consideramos que es necesario e importante que puedan ser promulgadas a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gabriela. Antes de la palabra a la señora Julia Requena, les llamo la atención, colegas, que después de eso le vamos a ofrecer la palabra a la ministra y vamos a proceder a votar este proyecto, para que si alguien tiene que hacer alguna llamada para la integración de algún colega que está transitoriamente ausente, use este pedacito de tiempo. Le ofrezco la palabra, señora Julia Requena. Bueno, buenas tardes, presidente. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo soy Julia Requena Castillo, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consejera nacional de la CUT e integrante de la Mesa del Sector Público. Para nuestra asociación es de vital importancia la aprobación de este proyecto. Nosotros fuimos parte también de cuando este proyecto se aprobó, de poder hacer las denuncias correspondientes con las falencias que este proyecto mantiene hasta el día de hoy. Sobre todo con lo que tiene que ver con respecto a las remuneraciones. Si bien es cierto, afecta en este caso mayoritariamente a los profesionales,
pero no es menos cierto que también a los funcionarios que no lo son. Y me explico. Nosotros tenemos casi el 98% de las funcionarias en la Junji son mujeres, por razones obvias. Es una institución del área educacional y atendemos niños específicamente. El tema que tenemos aquí es que nuestras funcionarias que no tienen grandes sueldos, también hoy día ellas se ven afectadas con la situación que desde el cuarto mes no perciben su remuneración total por el trabajo mensual que hacen. Se le paga una asignación, lo que disminuye considerablemente sus remuneraciones a final de cada mes. Entonces, en este contexto, afectando tan brutalmente las remuneraciones de nuestras representadas, es que nosotros también nos hicimos parte y de la discusión que se ha tenido hace más de un año, como lo han dicho nuestras compañeras que me antecedieron con respecto a este trabajo, y valorar también otro hecho que tiene este proyecto, el hecho de reconocer las responsabilidades familiares. Nosotros sentimos que ese es un valor agregado que tiene, puesto que los niños todavía se hacen entre dos personas, ¿no? Aún mayoritariamente, afortunadamente. Por lo tanto, es también esto una motivación de que los padres puedan tener la oportunidad de asumir este rol y por último también mencionar de que con esto ojalá en el tiempo se pueda ver también que cada vez que se contrate una mujer trabajadora no se le cargue este estigma de que por el hecho de ser mujer y tener que embarazarse cuesta más que darle el trabajo a un varón. Nosotros desde ese punto de vista y valorando el proyecto, valorando lo que hoy día se hace, este reconocimiento a las mujeres trabajadoras, como asociación de funcionarios estamos también en posición de apoyar y seguir hasta el final con este proyecto de ley. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señora Julia Requena. Queremos reconocer la contribución que han hecho los distintos dirigentes gremiales, todos vinculados a la mesa del sector público, a don Carlos Insunza, la señora Silvia Aguilar, doña Julia Requena, doña Gabriela Farías, a la señora Paola Trisoldi, don Álvaro Flores, Nuri Benítez y Freddy González y don Claudio Uribe, por la contribución que han hecho. Y dicho eso, le ofrezco la palabra a la ministra antes de que... Si usted la tiene, sí. Diputado Melero, tiene... No, presidente, solamente, obviamente que vamos a respaldar este proyecto, es quizás es lo que faltaba de una política integral de protección a la maternidad que se viene desarrollando hace muchos años en Chile, que fue muy mejorada en el gobierno del presidente Piñera con el aumento de a los 6 meses de la protección y ahora con el pago total de las remuneraciones al sector público y otros derechos. A esto se le suma otras medidas, presidente, como fue también en su momento el bono por hijo nacido vivo, y va generando un incentivo que ojalá se traduzca también no solamente en la protección de la maternidad, sino que también en un aumento de la natalidad. Chile está teniendo cada día valores más decrecientes en su natalidad y eso tiene un impacto en las políticas de crecimiento, de desarrollo, tiene un impacto en las políticas de migración, presidente. Lo estamos viendo en los países más desarrollados y ojalá esto sea también un incentivo a que teniendo las mujeres y las familias mejor y más protección, podamos también tener un mejoramiento en los índices de natalidad que el país necesita para hacer sostenible el futuro de la nación. Tengo dos dudas, presidente. Una, ¿qué pasa con los que están hoy día contratados bajo la figura de honorarios? Entiendo que hay una jurisprudencia de la Contraloría, pero la señora ministra me lo pudiera explicar, porque no son pocos los funcionarios del Estado, más de 41.000 que hoy día están a honorarios, presidente, y yo no sé qué grado de protección tienen. Yo sé que hay un acuerdo con la ANEF, entre paréntesis, de llegar a 4.000 traspasos a la contrata, vamos en 1.300 y tanto en lo que va del presente año, y espero que se cumpla el llegar a 4.000, pero va a quedar mucho funcionario honorario y yo quiero saber con qué nivel de protección o desprotección quedan. Y no sé si la señora ministra tiene
una cifra de potenciales beneficiarios que se generarían con este proyecto de ley, porque entiendo que acá el grupo más beneficiado van a ser las remuneraciones más altas. Sí, porque esos son los que, entiendo, corríjame usted, ministra, son los que están sobre las 73,2 unidades de fomento que ahora van a recibir no solamente el tope, sino que van a recibir por la totalidad del ingreso. O sea, entiendo que se van a beneficiar todos los que tienen remuneración sobre 1.800.000 y tantos pesos, que al tener un postnatal recibían menos, ¿no? Entonces, si usted me pudiera explicar estas dos preguntas, presidente, y desde adelanto mi voto entusiasta y positivo a esta ley. Brevemente, dice el diputado de Mesí, va a hacer la pregunta que no pudo hacer al comienzo. Sí, estábamos en comisión Por eso de presupuesto. le estoy dando la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la presentación de la ministra y de cada una de las representantes de las trabajadoras y trabajadores. Claramente creo que es un muy buen proyecto, así que yo creo que no vamos a tener problemas. Tres consultas, ministra. La primera, la que decía el diputado Melero, efectivamente, ¿qué pasa con las trabajadoras que están a honorario, que son muchas en el Estado? Segundo, si es que tenemos más o menos el número, más que el número, el porcentaje de mujeres que efectivamente tienen sobre el tope que estamos en este minuto ampliando. Y la tercera consulta, que no tiene que ver con el proyecto en sí, pero en el mundo privado también existe un tope. Y de alguna otra manera hay trabajadoras que con la respectiva empresa, a través de negociaciones colectivas o a través de negociaciones personales, logran mantener el mismo sueldo. Pero ¿existe en mente algún tipo de legislación, algún tipo de alternativa para que una mujer que quiera tal vez optar a tener el tope pueda haber una imposición, no sé, alguna otra cosa que no sea simplemente una negociación unilateral o de negociación colectiva con el respectivo empleador? Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado de Musí. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. No tengo preguntas que hacerle, ministra, sino más bien un comentario. Yo entiendo que todos queramos subirnos a los carros de estas cosas y es razonable porque es parte de la naturaleza de las cosas y de la política. Pero si ustedes recuerdan el proyecto que fue presentado en la administración del presidente Piñera respecto a este tema, discúlpenme, lo que salió del Parlamento con el concurso de las entonces ministras correspondientes era absoluto y definitivamente distinto. O sea, el proyecto... ¿Tú te refieres a Velasco, el presidente de Perú? ¿A quién te refieres? Porque han habido hartos Velasco. Belisario, no, yo no me acuerdo que Belisario Velasco haya presentado un proyecto respecto a estas cosas. Diputado Andrade. Yo recuerdo, por ejemplo, que tuvimos una primera discusión bien interesante en materia de cobertura. El proyecto inicial de la administración anterior, para no personalizar en nadie porque no es mi estilo, tenía una cobertura absolutamente ínfima. Fue gracias al proceso de conversación que se hicieron aquí, en donde además el sector público, particularmente la ANEF, jugó un rol fundamental, es que logramos mejorar ostensiblemente la cobertura. La discusión respecto al tope fue una discusión, ministra, usted fue maltratada entonces, no como ministra, sino que como senadora. Yo recuerdo los epítetos que se le... Yo no sé si será siempre así usted, pero en ese tiempo le dijeron que era caprichosa. Entonces, yo está bien, hay una continuidad, yo no quiero armar un lío de esto, pero tengamos un poquito de cuidado porque queda como la sensación de que las cosas fueron de otra manera, entonces a uno le incomoda un poquito. Felizmente hubo buena disposición de la Administración Interior para enmendar completamente su proyecto. Si fue el cambio, fue radical. Y es bueno acordarse de estas cosas porque, como dice el diputado Ortiz, la historia fidedigna de la ley siempre es un interesante factor para estos efectos. Solo mire, estaba hablando el diputado Boris del tema de las salas cunas. Hay un proyecto de la Administración Interior en materia de sala cuna. Acuérdense que duró un par de semanas, porque entre otras cosas le exigía 10 cotizaciones continuas para acceder a la sala cuna. Fíjese usted que el gobierno de la administración anterior en materia de sala cuna presentó un proyecto que dejaba sin sala cuna a personas que tenían derecho a sala cuna. Entonces yo entiendo que hoy día la UDI ha hecho un esfuerzo porque un diputado tenía un hijo más, entonces está ayudando a la natalidad, pero le quiero decir que en materia legislativa no se ha visto ese mismo esfuerzo. Presidente, gracias. Diputado Barros. Gracias, presidente. Yo lamento profundamente que el diputado Andrade, por su intermedio, entremos en esta suerte de competencia
porque el proyecto que presentó el presidente Piñera probablemente fue sujeto de muchas modificaciones y para bien, pero es el proyecto que no presentó el ex gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, esto se construye en el tiempo, ladrillo a ladrillo, y me parece que es inconducente el intentar poner pelo en la leche en circunstancias más encima, que nosotros hemos dicho fervorosamente que vamos a aprobar este proyecto de ley, cosa que en otros gobiernos no hicieron quienes fueron la oposición en el momento. Gracias, presidente. Gracias, diputado Barros. Le ofrezco la palabra finalmente a la ministra. Escuchamos a la ministra y luego procedemos a la votación. Gracias, presidente. Primero, hasta la ministra se alargará. Pero en la CUL la recibimos con esa canción. ¿Qué? Estamos en 2000. Caprichosa la estuve de la canción. Así le levantamos, pero lo logramos al día de hoy. gracias, presidente. Primero responder por su intermedio una consulta que hace el representante del Ministerio Público, Freddy González, sobre qué es lo que ocurre con la modificación y si efectivamente van a tener derecho a todos los beneficios desde el punto de vista de los bonos, no solo de gestión institucional, sino que todos aquellos otros que digan relación con gestión. Y dos precisiones. Una, yo le preguntaba a él qué pasa cuando ellos usan licencias médicas ordinarias y ellos reciben los bonos respectivos. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. Sin perjuicio de aquello, aquí hay una aplicación supletoria de la ley del Ministerio Público en su artículo 66, número 1, letra C. El artículo 106, que hoy día es el 111, hace mención explícita a que corre o digamos rige el estatuto administrativo para ellos. Por lo tanto, no hay distinción y creo que es bueno para la historia fidedigna de la ley, como ha dicho el diputado Andrade, presidente, que quede constancia de esto en esta discusión. Respecto de las consultas de el diputado Patricio Melero y el diputado de Musí, por su intermedio, señalar que este proyecto de ley no viene a suplir necesariamente o única y exclusivamente las rentas altas que quedan fuera del tope imponible, porque yo quiero recordar que uno de los sectores más perjudicados aquí es el sector de la salud, presidente, donde tienen cobertura por la renta imponible, que es una renta baja. Por lo tanto, creo que es importante, y esta fue la discusión que tuvimos en su minuto, no logramos en este aspecto convencer al gobierno anterior, creo que lo demás hubo un muy buen trabajo legislativo apasionado en su minuto, pero que incorporó todas las indicaciones que se abordaron en ese minuto. Pero esta no fuimos capaces de, quizás fallamos en la forma de explicarlo, a lo mejor fuimos muy caprichosos, como se señaló en ese minuto, pero... Y probablemente, presidente, y lo digo de verdad sin ánimo de ironía, lo que señala el diputado Melero, creo que quedó a lo mejor en la impresión de que se pretendía beneficiar a las rentas altas, pero la verdad es que no. Lo que se hacía era corregir o extender algo que en el mundo privado, tal como lo ha dicho el diputado de Musí, ocurre. En el mundo privado las negociaciones colectivas incorporan este beneficio. Entonces, la diferencia, en la mayoría se incorporan. No, ojalá sean todas. La verdad es que en la mayoría esto está incorporado hoy día. Dije, negociaciones colectivas. Se incorpora este tema y si no, son parte de las negociaciones individuales, de hecho, en las contrataciones. Uno, el que tiene mayor poder de negociación como trabajador, lo incorpora en su contrato. Por lo tanto, está cubierto ahí, pero en el ámbito público, presidente, no podemos hacer sino lo que nos permite la ley. Y por lo tanto es necesaria esta corrección en esta materia. Creo que, sin lugar a duda, el respaldo y el apoyo de esta comisión a este proyecto subsana un tema en el que estábamos al debe con nuestros trabajadores del sector público. Respecto de los honorarios, la verdad es que cuando en los contratos honorarios se consigna este tema, queda cubierto. Si no lo consignan, la verdad es que es imposible. En general se están consignando todos estos beneficios, ya las vacaciones, los permisos, los días administrativos, en fin, se incorporan dentro del contrato de trabajo de los trabajadores a honorario del sector público. En materia de incorporación, ¿cuál es el compromiso de la presidenta Bachelet? 1.900 trabajadores de honorarios a contrato este año,
4.000 el 2016 y 4.000 el 2017. Es el cronograma que estamos trabajando. Eso es lo que puedo informar, presidente, a la comisión. Presidente, quisiera pedirle que en el acta y para la cuenta quedara muy claramente establecido esto de los contratos honorarios. Yo, sí, estaba El marcado. señor secretario haga Aquí especial en- mención a la Vamos respuesta. a votar. Sí, es que también para pedir una información. No es para diputado opinar. Monque. Y también solicitarle No, formalmente, lo apagó el micrófono. y también solicitarle formalmente a la ministra que le pueda requerir a la Dirección del Trabajo el dato exacto de qué porcentaje o la cantidad de contratos colectivos que incorporan el permiso parental sin tope, el delta. Perdón, yo lo haría extensivo. No sé si está, para ser transparente con el diputado, por su intermedio, presidente, no sé si está consignado el parental. Están los permisos médicos, las Bueno, licencias, pero que digamos, se la pague- que se cobertura pague y la más, diferencia. más del monto. Que se de pague la subvención. cobertura del sueldo, digamos, que se Más allá mantenga del la tope, remuneración. exactamente. Perfecto. Bueno, estimadas y estimados, vamos a votar en general y en particular. Así es que el secretario, sí, diputado informante, le toca al diputado Barros. Que lo vemos. Sí. Presidente, votaríamos en un solo acto, en general y particular, el proyecto. En consecuencia, no se votaría artículo por artículo. ¿Estamos de acuerdo? Señor Andrade. A favor. Señor Barros. No voy a ser caprichoso. A favor, con mucho gusto, presidente. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. A favor. Señor de Musí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Señora Pascal. Señor Zafirio. Señor Vallespín. Señor presidente, solamente una breve fundamentación de lo importante que es la voluntad política para avanzar, porque en un escenario de restricción presupuestaria, económica que todos conocen, se hace el esfuerzo por aportar 5.900 millones para reponer un derecho y generar la justicia en un tema que estaba inadecuadamente abordado. Por tanto, presidente, obviamente que voto a favor, pero quiero resaltar ese punto, porque cuando hay voluntad política para avanzar en un tema en que había una injusticia evidente, las cosas se logran, y felicito al gobierno y a la ministra Rincón por su coherencia, porque lo hizo cuando era senadora y lo termina ahora cuando es ministra de Trabajo, así que obviamente que votamos a favor. Secretario, el resultado de la votación. 12 votos a favor, presidente, ninguno en contra y ninguna Muy bien. abstención. Muy bien. Esto va, por consiguiente, va a la Comisión de Hacienda. No, en eso, presidente, si usted me permite, tengo una duda. Secretario. La tramitación que le ha dado la sala es solamente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Por lo dicho de la ministra, este proyecto no tiene costo fiscal, a pesar de que el informe financiero, la ministra ha dicho que no tiene costo fiscal, a pesar de que el informe financiero, ministra, establece un costo fiscal de 5.900 millones de pesos. Es una expresión, creo que lo ha recogido bien, presidente, el diputado Monker. Se entiende que no hay un mayor gasto fiscal porque las platas están aprobadas en el presupuesto de la Nación para la remuneración de los trabajadores del sector público. Vuelvo a explicarlo para que quede constancia en acta, presidente. Al haber aprobación de las platas en el presupuesto de la Nación de los trabajadores del sector público, cuando recuperan, cuando se pagan las licencias médicas y no se paga la diferencia, hay un ahorro para el sector público. Pero, y por eso se habla, ¿no es cierto?, de los 5.900 millones que Sí. no se va a ahorrar el sector público y quedan consignados en el gasto. Presidente, yo entiendo eso, pero yo creo que igual tiene que ir a Hacienda. Sí, sí, no, si nosotros no estamos No pidiendo que no porque vaya. erogue gasto, sino No que estamos por pidiendo que no información vaya, presidente. financiera. ¿Perdón? Bueno, pero ese... No, porque una cosa es que vaya a dos comisiones y otra cosa es que vaya a Hacienda por lo que implica. Tiene que ir a Hacienda de todas maneras. No es decisión de la sala, es decisión de... La sala no resuelve si va a Hacienda o no un proyecto. Yo tampoco lo resuelvo. Presidente, tiene que ir. Parte de lo que hay que hacer en el informe si corresponde o no. Antes de levantar la sesión, no solo quiero felicitarnos por la votación unánime de una demanda. Decía yo que antes de levantar la sesión, yo quiero valorar altamente no solo la votación de la comisión, sino el hecho de que este sea un proyecto
que tuvo origen en iniciativas persistentes y perseverantes de las trabajadoras y trabajadores del sector público, que ha sido progresivamente escuchado y ha hoy día permitido tener este proyecto que concluya en garantizar un derecho que todos quienes hemos votado consideramos justo, legítimo y que estamos en el tiempo. Habiéndose cumplido... Presidente, perdón, presidente. ¿Cómo queda el tema Hacienda? Quiero tener claridad. Gracias. Porque le gusta pelear con Bonque. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.